Dios ha sido bueno y estamos aquí contentos. Estamos regocijándonos en Dios por las cosas que está haciendo en nuestras vidas, por las cosas que está haciendo el Señor en su vida. Amén. Aleluya. Así que ya sabes, se vale sentarse, pero se vale decir gloria a Dios. Se vale dar ese grito de júbilo. Se vale aplaudir. Aleluya. Se vale celebrar. Amén. Venimos a celebrar la palabra del Señor. Venimos a celebrar esa palabra que Dios nos ha entregado, nos ha encomendado. Esa palabra que invierte en nuestras vidas. Amén. Por eso que usted no es el mismo de ayer, usted no es el mismo de hace unos meses, usted no es el mismo hace muchos años. Dios ha venido trabajando en su vida, ha venido trayendo esos cambios. Amén. Que bendicen su vida, pero también bendicen a su familia, bendicen a los de su casa, bendice a los de su trabajo y bendice la ciudad. Aleluya, a través de su vida. Así que Dios es bueno. Amén. Así que, bueno, hoy en esta preciosa noche, tarde, digamos, vamos a hablar acerca de la intercesión, la importancia que tiene que seamos una iglesia que sabe interceder, los hijos de Dios que interceden, aleluya, el pueblo de Dios que intercede. Fíjese que la intercesión es uno de los ministerios que no son tan anhelados, no son tan buscados. Además, mucha gente está buscando los ministerios proféticos, evangelísticos y cualquier otro ministerio, pero es que el ministerio de la intercesión es un ministerio que no tiene enfoque, no es famoso, no tiene cámaras. Así que el ministerio de intercesión es en el lugar donde nadie le escucha gemir, donde nadie le escucha orar, donde nadie está viendo cuáles son sus gemidos, sus clamores delante de Dios. Es un ministerio que no es muy valorado por muchos, pero créame que para Dios es ese ministerio que es una columna dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, que sostiene las casas del Señor, que sostiene la iglesia. Ese es el ministerio de la intercesión. Aleluya. Y no es para los ancianos, aunque son parte de las ancianas y los ancianos de este ministerio de intercesión, pero yo creo que los jóvenes, creo que la mayoría de la iglesia debe de ser deben ser miembros o creyentes que han aprendido a interceder y que viven bajo el ministerio de la intercesión, porque sabe que cuando uno ve allá en el libro de Ezequiel capítulo 22 y verso 30, vamos a leerlo. Gloria sea al Señor. Nos damos cuenta que hay dos ministerios o dos tipos de personas que Dios busca. Y uno de ellos es aquel que adora, el adorador, el que adora a Dios en espíritu y en verdad. Este es buscado por Dios. Pero otro de los ministerios, tipo de personas que Dios busca, cuando vemos las escrituras, es al intercesor. Por eso que el intercesor es una columna es una persona importante dentro del reino, es una persona que Dios valora el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación que esta persona, que este hermano, que esta hermana dedica a un tiempo donde sus oraciones no son oraciones egoístas, no son oraciones solamente oraciones personales, sino que está fijando sus ojos, su vida a aquellos que necesitan que alguien se levante por ellos para recibir de parte de Dios algo. Aleluya. Así que leemos la palabra en el libro de Ezequiel capítulo 22 y verso 30. Dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre de Jesús. Dice, y busqué entre ellos nombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, eterno, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa para ser edificados, para ser fortalecidos, para ser confrontados por tu palabra. Disponemos nuestro corazón y nuestras mentes para que usted venga, Dios mío, a poner esa semilla incorruptible en nuestro corazón y que nuestro corazón sea buena tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea a Dios. Aleluya. Cuando hablamos de intercesión o la razón, hay muchas razones por las cuales se intercede, pero en medio de todas estas razones o estos motivos por los cuales alguien se levanta para interceder,
un ministerio se levanta para interceder, una iglesia se levanta para interceder, es porque hay una crisis. Algo no está bien. Algo necesita la intervención divina de Dios. Algo o alguien o una nación o una ciudad necesita ver la misericordia de Dios, necesita experimentar el favor, la gracia de Dios. Y hablamos de crisis que hay, crisis en una nación, crisis en una familia, crisis en una persona, crisis inclusive en una congregación, en una iglesia, crisis que se manifiestan, razones, motivos por la cual el ministerio de la intercesión o el intercesor se levanta para ser aquel que está intermediando, clamando, buscando el rostro de Dios para que la mano de Dios se manifieste. Ahora, cuando vemos esta palabra en Ezequiel, la Biblia relata en este capítulo, cuando yo veo este capítulo 22, me doy cuenta que muchas cosas estaban pasando en su pueblo, y en medio de su pueblo había derramamiento de sangre, había perversidades, había abominaciones, había violencias, había avaricia, había fraudes. El pueblo había hecho ídolos, se había corrompido, se había contaminado en pos de los ídolos y habían abandonado completamente la voluntad de Dios. Por lo tanto, creo, la ira de Dios estaba sobre este pueblo y estaba para consumirlo, estaba para destruirlo, pero él buscó entre aquellos hombres para ver si encontraba a alguien, como en una ocasión encontró a un hombre llamado Noé, aleluya, para el cual él levantó para no destruir toda la tierra. Es decir, Dios siempre está buscando y busca gente que tenga el corazón, que tenga el espíritu, que encuentre a alguien con la rectitud, a alguien que sabe pararse en la brecha, a alguien que sabe intimidar con Dios, a alguien que sabe buscar a Dios, a alguien que conoce la voluntad y las cosas que Dios quiere hacer. Así que nos encontramos con este panorama y nos damos cuenta que el pueblo se había apartado completamente de Dios y Dios buscó a alguien para que se pusiese a la brecha, a alguien que hiciese vallado, a alguien que construyera muros, en otra palabra, construyera estos muros de protección, estos muros que estaban para ser construidos, para ser edificados a favor de una nación, a favor de un pueblo, a alguien que fuera constructor, a alguien que tuviera visión, a alguien que se identificara con lo que estaba pasando en aquel lugar, a alguien que sintiera el palpitar del corazón de Dios, a alguien que sintiera, hermanos, la necesidad, que pudiese sentir lo que Dios estaba sintiendo, lo que Dios estaba experimentando, porque un intercesor es aquel que siente el corazón de Dios, que se identifica con la voluntad de Dios, que se identifica con la visión de Dios, que se identifica con aquello al cual Dios ama, pero también con aquellas cosas que Dios odia, detesta, que no quiere ver y ni quiere oler cosas que Dios no quiere en la vida de las personas, de una ciudad o de una nación. Por lo tanto, el intercesor es aquel que tiene que saber lo que está haciendo, que tiene que saber lo que Dios quiere que haga. Aleluya. Entonces vemos aquí en esta palabra que Dios necesita que alguien hiciera vallados, que construyera en el ámbito del espíritu. Porque en un tiempo se levantó un hombre llamado Nehemías que construyó los muros que estaban caídos y estaban quemados. Pero aquí el Señor estaba hablando de un muro espiritual. Alguien que edificara, alguien que llevara los principios de nuevo a aquella sociedad. Alguien que llevara la palabra a aquella sociedad. Alguien que clamara para que los oídos se volvieran a abrir, para que los ojos se volvieran a abrir, para que la sensibilidad volviera al corazón de este pueblo y pudiesen escuchar una vez más la voz de Dios, pudiesen escuchar una vez más palabra de Dios. Así que
buscaba el Señor a alguien, a un hombre, aleluya, porque Dios no necesita, hermanos, una multitud para Dios poder obrar. Dios no necesita una multitud para Dios hacer cosas grandes y poderosas. Dios necesita a alguien que lo entienda, a alguien que comprenda, a alguien que se identifica, aleluya, con la voluntad del Eterno, a alguien que le crea a Dios, aleluya, que es posible que Dios traiga el cambio y transformación a una nación, a una ciudad, aleluya, a una familia. Alguien que crea que es posible que una familia que está constrictada, destruida, derribada, pueda ser una vez más levantada por el poder de Dios. Cuando Dios encuentra a alguien con ese corazón. Está aquí la iglesia. Entonces hablamos de alguien que se sabe parar en la brecha. Porque vallado es aquel que construye muros, que construye. Pero aquel que se para en el vallado es aquel y que es, por ejemplo, la brecha. Porque la brecha hablamos en el concepto de que hay una abertura, que algo se rompió. Cuando los muros, en los muros hay abertura, en los muros algo se rompió en el muro, alguien se para en esa brecha. La gente hoy en día sabe hablar de las cadencias de otra familia, de las cadencias de otra persona, y saben hablar de aquellas cosas o de aquellas actitudes, hablar de aquellas personas que fallan, que cometen errores, pero ellos no tienen la capacidad de pararse en la brecha por estas personas y orar en vez de criticar, edificar en vez de criticar, fortalecer. Alguien está aquí todavía. No sé, yo creo que ya ha perdido que 3. Porque es más fácil señalar y es más fácil criticar que construir. Es más fácil, aleluya, hermanos, levantar el dedo para señalar que pararse en la brecha por una familia, que pararse en la brecha por una persona que está incorrecto, que está mal, es cierto, pero alguien puede interceder para que Dios lo toque. Alguien puede interceder para que Dios tenga misericordia. Alguien puede interceder para que esa brecha se cierre. Alguien está aquí todavía y el poder de Dios venga sobre esa vida. Entonces, cuando hablamos de intercesión, estamos hablando, escuche esto, estamos hablando o lo definimos de esta manera, es alguien que cuando ve la necesidad en una nación, es alguien cuando ve la necesidad en una persona, cuando ve la necesidad en una familia o cuando ve la necesidad en una congregación, siente la carga de parte de Dios. Siente esa carga de parte de Dios y esto lo lleva a sentir lo que Dios está sintiendo. Por eso es que hay gente que siente muchas de las veces enojo, pero no es un enojo de él, no es un enojo de la carne. Muchas veces hay gente que se mueve en la intercesión, que puede sentir el malestar de Dios. O puede sentir la compasión de Dios. Porque cuando usted ve esta palabra de Ezequías, usted ve que Dios buscó a un hombre porque el propósito de Dios era salvarlos, porque él estaba molesto, estaba enojado, y entonces cuando Dios ve que él va a destruir algo, Dios entonces busca a alguien que se pare la brecha y comience a interceder. Entonces a veces la gente ora para que traiga juicio, a veces la gente ora para que Dios lo castigue, para que Dios lo discipline, pero ¿quién se para que Dios diga, para que Dios tenga misericordia? Alguien está aquí todavía. Pero ¿quién se para en la brecha para orar para que Dios tenga misericordia? En vez de disciplina, en vez de castigo, en vez de que experimente el lado de Dios, de esta parte que nadie quiere conocer, que todos queremos conocer, y hablamos de la bondad de Dios o hablamos de la misericordia de Dios, pero Dios es amor, pero también es fuego consumidor, aleluya. Y Dios dice que, y la palabra dice que Dios toma, hermanos, al que toma como hijo lo disciplina, pero muchas veces queremos ver la disciplina y no queremos ver la misericordia de Dios, no queremos pararnos en la brecha por alguien. Y es importante saber pararse en la brecha por alguien, porque para pararse en la brecha hay que tener compasión. Está aquí la iglesia. Entonces, otra de las características
que debe de tener un intercesor es que debe ser compasivo. Aleluya. Entonces, cuando recibe esta carga, hermano, esta persona sabe que debe de ponerse en medio de algo y recibe algo de parte de Dios hasta que no pueda ver esta situación respondida o no ve la respuesta de Dios respondida. Es una persona que se desespera por ir a la intercesión, para ir al clamor, para ir a la oración. Es alguien que no se da por vencido, es alguien que pelea esta batalla, es alguien que está allí, nadie lo está viendo, nadie lo está escuchando, aleluya, porque la intercesión es un ministerio donde no se puede hacer show. Alguien está aquí todavía. Su ministerio no están las cámaras. Es un lugar de intimidad con Dios, un lugar donde el intercesor o los intercesores o el ministerio está sumergido en la presencia de Dios, buscando el rostro, buscando una respuesta para manifestarla en la tierra, buscando el mover de Dios para manifestarlo en la tierra, buscando el favor de Dios en la intimidad, en la oración, sumergido en su presencia, hermano, en la profundidad de Dios, buscando el favor de Dios para traer esa bendición. Aleluya. Su intercesor es alguien que agota todos los recursos. Agota todos los recursos. Cuando hay ayunar, está el ayuno. Cuando hay que vigilar, está la vigilia. Está el clamor. Están los ruegos, están las súplicas. El intercesor busca agotar todos los recursos con tal de encontrar una respuesta, una solución. Hasta, hermano, y es importante. Entonces uno ve la vida de Abraham que está aquí, porque el intercesor tiene que entender, aleluya, hermano, lo que es los juicios de Dios, para intervenir, para que en vez de cielos cerrados, alguien pueda tener cielos abiertos. Hello, ¿está la iglesia aquí todavía? Aleluya. Entonces uno ve a Abraham. Una de las cosas que tiene el intercesor es que Dios le revela sus intenciones para una nación o una ciudad, una familia o una persona. Por eso es tan poderoso, hermano, importante la vida del intercesor, porque el intercesor es aquel al cual Dios le revela cuál es su siguiente movimiento, cuáles son sus intenciones en una ciudad, cuál es su intención en una familia, cuál es el siguiente movimiento que Dios quiere hacer con algo, con alguien, con una nación, con un pueblo. Dios trae la revelación cuál es, porque Dios sabe hasta qué punto, hermano, alguien ha rebasado los límites. Dios sabe hasta qué punto una ciudad ha rebasado los límites. Dios sabe, hermano, cuando alguien ya, hermano, llegó el punto que Dios dijo, no, ya me cansé. Sí, porque la gente piensa que no. Dios también llega un momento que ya hasta aquí tuvo tiempo. Y Sodoma y Gomorra era una de las ciudades que rebasó los límites. Y Dios dijo, hasta aquí. Está aquí la iglesia. Y Dios le revela a Abraham como un hombre que intercedió, le reveló esas intenciones. En Génesis capítulo 18, verso 16 dice, y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham era alguien, dice las escrituras, que estaba delante de Dios. Un intercesor es alguien que está continuamente delante de Dios. Es alguien que busca constantemente su presencia, es alguien que vive en su presencia, es alguien, hermano, que anhela estar en su presencia y está siempre delante de Dios. Aleluya. Está aquí la iglesia. Y entonces Abraham intercede, Abraham se acerca y dijo, en verdad destruirás al justo junto con el impío, porque el intercesor tiene que saber llegar al Señor. Hay gente que sus oraciones son gritos. Está aquí la iglesia. Y quieren que las cosas sean a la fuerza. Yo he escuchado muchos gente orando, clamando, gritando y piensa que van a torcer la mano del Señor a la fuerza. Pero Abraham, hermano,
se asombra la forma, la manera que se acercó a Dios para poder interceder a favor de estas ciudades. Entonces Abraham le dice a Dios, porque Abraham comienza a negociar con Dios. Comienza a buscar la forma, comienza a buscar la manera, a ver si había algo para poder rescatar estas ciudades, para ver si podía encontrar algo, un fundamento, un principio, algo al cual él pudiese agarrarse y poder liberar de este castigo que venía sobre estas dos ciudades. Y estaba buscando a Abraham la forma, y entonces comenzó a negociar con Dios. Y tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad lo destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. O sea, Abraham estaba negociando y Dios le respondió que no iba a traer este juicio si habían 50 justos delante de la ciudad. El problema es que no habían 50 justos. Y esa fue la primera negociación de Abraham. Y Abraham se dio cuenta que no estaban los 50 justos, pero él no se rindió. Él no se rindió. Si hay algo importante del intercesor es que no se rinde. No baja la guardia. El intercesor continúa buscando, preguntando, orando, clamando, intercediendo. Y así estaba Abraham. Aleluya. Está aquí la iglesia. Y entonces Abraham comienza a interceder ya no por los 50, porque no estaban los 50, pero quizás habían 45. El número era menos, pero quizás ese número era suficiente como para que Dios tuviese misericordia de estas ciudades. El punto es que no habían 45, no estaban ahí en la ciudad. Aleluya. Pero Abraham no se rinde. Él vuelve a interceder una vez más. Quizás hay 30. Y cada vez iba reduciendo el número porque no habían 30. Quizás habían 20. 20 justos. Imagínense que hubiesen sido 20 justos. Si hubieran habido 20 justos en Sodoma y Gomorra, no estuviésemos contado la historia que el fuego cayó sobre estas ciudades. Tuviésemos contado que la misericordia los abrazó, la misericordia los alcanzó. Pero aunque hubo un intercesor, no se logró. Pero en medio de ello, Abraham fue persistente. La gente intercesora es alguien que no se cansa de orar y de interceder. A veces vemos gente que se cansa fácilmente. Que se agota fácilmente. Aleluya. Hay que tener resistencia en el espíritu para poder sostenernos en la oración de la intercesión y seguir clamando y buscando, aleluya. Y hay que agotar todas las instancias, porque si usted agota todas las instancias es porque entonces no era la voluntad de Dios. Pero de su parte tiene que interceder. De mi parte tenemos que interceder. De parte nuestra como iglesia tenemos que interceder. Y esa es nuestra responsabilidad como iglesia del Señor. Aleluya. Esta es la responsabilidad como hijo de Dios. Interceder por aquellos que necesitan experimentar la misericordia de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, el mover de Dios, el poder de Dios. Aleluya. O sea, Abraham vuelve a interceder porque solamente habían 20. Y llegó el punto de que estaba intercediendo, aleluya, y poniendo en balanza, poniendo para que Dios tuviese consideración si por lo menos hubiesen 10. Con 10 personas, Dios iba a tener misericordia de estas ciudades. Qué tremendo.
Yo no sé cuántos habemos en pleno, pero yo creo que habemos muchos. Sí. Aleluya. Pero no habían 10. Pero Dios es justo. Porque aunque no habían 10, los que habían, aleluya, estaban bajo la intercesión de un hombre llamado Abraham. Y los pocos que habían, la familia de Lot, fue alcanzada por la misericordia del Eterno. Aleluya. Grande es la misericordia de Dios. Grande es, hermanos, la gracia de Dios. Por eso tenemos que entender que cuando intercedemos, hacemos posible que la misericordia de Dios, hermanos, aleluya, arrope a alguien, arrope a una familia, arrope a una ciudad. Cuando intercedemos, hacemos que esa misericordia, aleluya. La Biblia dice que donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, aleluya. Y cuando intercedemos, aunque una familia esté mal, esté en pecado, esté en la ruina, esté, hermanos, en problemas, esté en crisis, hermanos, más grande es la misericordia de Dios, más poderosa es la misericordia de Dios para restaurarlos, para levantarlos. Por eso no te canses de orar por los tuyos, no te canses de orar por tus hijos, no te canses de orar por tu familia, no te canses de orar, no te canses de interceder. Tarde, temprano, aleluya, verás el favor de Dios, verás la gracia de Dios. Tus oraciones serán contestadas, tu intercesión hará el movimiento en el ámbito del Espíritu para que la mano de Dios se mueva a favor, aleluya, a través de esa oración intercesora. Nunca sabrás hasta dónde es capaz la oración, aleluya, que levantas para interceder, hasta que lo vives, hasta que lo experimentas, hasta que lo pongas en práctica. Nunca sabrás hasta dónde Dios será capaz de mostrar su misericordia. Nunca sabrás hasta dónde Dios es capaz de mostrar su gracia. Nunca lo sabrás hasta que lo vivas, hasta que lo practiques, hasta que veas, aleluya, el mover de Dios sobre los tuyos. Nunca des por perdido un hijo, nunca des por perdido una familia, nunca des por perdido la restauración de alguien, nunca lo des por perdido mientras tú estés de rodillas, mientras tú levantes la oración, mientras tú intercedas por él, todo será posible, aleluya, porque la Biblia dice que todo es posible para los que pueden creer, aleluya, todo es posible. Abraham intentó, buscó la forma, buscó la manera, negoció, le buscó lado. ¿Alguien está aquí todavía? Era como muros allí que estaban enfrente, pero él buscó lado para ver cómo pasaba al otro lado. Y Dios le dio la oportunidad de que Abraham buscara la manera. Dios le dio la oportunidad de que Abraham buscara la forma, aleluya, de poder, hermanos, salvar a aquellas dos ciudades. Dios le dio la oportunidad a Abraham de negociar con él. Aleluya. Por eso Dios te da la oportunidad a ti. Dios nos da la oportunidad como iglesia de saber llegar a Dios. Aleluya. Señor, mi hijo es rebelde. Mi hijo tiene estos defectos, pero tú sabes que también tiene estas cualidades. Usted los conoce, usted conoce su familia, usted sabe cómo es, usted sabe quién es. Es verdad que tiene sus defectos, es verdad que está haciendo sus cosas malas, pero usted sabe que tiene un buen corazón, usted sabe que no es mala persona, usted sabe que alguien está aquí todavía. Usted conoce lo suyo, usted sabe los defectos, pero usted sabe las cualidades que tienen. Usted sabe que en las manos del Señor pueden ser grandes instrumentos. Usted sabe que en las manos de Dios Dios puede hacer grandes cosas con ellos. Usted sabe la capacidad de Dios, aleluya, para obrar en la vida de ellos. Por eso no se canse de presentarlo delante del Padre día y noche. No se canse de interceder. En cualquier momento Dios va a responder a esa oración. En cualquier momento los cielos se van a abrir. Alguien está aquí todavía y mirar la mano del Señor. Pero no te canses. Sigue intercediendo, sigue levantando el clamor.
Porque la intercesión es poderosa. Y no es que le tuerce la mano a Dios y que no, es que Dios quiere establecer su voluntad. Pero hay algo que lo estorba. Hay algo que no le permite a él hacer esa obra en esa persona. Hay algo que no le permite a Dios hacer esa obra en esa familia. Pero el intercedor va para cerrar esa brecha. El intercedor se levanta para levantar vallados. El intercedor se levanta para crear la atmósfera en el ámbito del espíritu. Para que Dios pueda, aleluya, alguien está aquí todavía. Para que Dios pueda hacer esa obra. Alguien está aquí. Pero cuando hay cosas que estorban. Mire, hay cosas que Dios es todopoderoso, pero hay cosas que no le permiten a Dios obrar. Número uno, usted puede ver la historia de Jesús cuando quería hacer milagros en su tierra, pero había tanta incredulidad que Jesús, aleluya, hizo muy poco a comparación a lo que él quería manifestar en su tierra. Alguien está aquí todavía, pero el intercesor prepara una atmósfera, aleluya, prepara el ambiente, prepara la atmósfera para que Dios opere, para que Dios obre. Hay gente llena de incredulidad, hay gente que no está creyendo a Dios, hay gente que se fue en pos de ídolos, hay gente que se fue en pos de su voluntad, hay gente que le ha dado la espalda a Dios, pero es necesario que nos levantemos e intercedamos por aquella persona, por aquella familia, que nosotros clamemos a Dios para que Dios ponga el querer como el hacer de su buena voluntad en el corazón de aquella familia, para que se vuelvan a Dios. Sabe que en varias ocasiones uno ve que Dios quiso destruir a Israel en el desierto. Varias ocasiones que ellos traspasaron los límites de Dios. Y Dios estaba cansado de este pueblo. En Éxodo 32, ellos hicieron un becerro de oro y pecaron delante de Dios. Y Moisés les dijo, ustedes han hecho mal. Y Dios quería, hermanos, destruir a aquella gente. Pero Moisés les dijo, voy a subir al monte. Voy a subir. Y Moisés subió al monte para interceder. Porque Dios estaba determinado que ahí terminaba aquella generación. Ahí terminaba que el pueblo había traspasado los límites. Y Dios estaba listo para raerlo de la tierra. Pero Moisés tenía compasión de aquella gente. Y subió al monte y comenzó a interceder delante de Dios para que Dios tuviese misericordia. Pero aquel día un pueblo iba a ser raído desde la faz de la tierra. Pero a causa de un hombre que sabía estar en la presencia de Dios, que sabía buscar el rostro de Dios, que sabía cómo hablar delante de Dios, porque ese es el problema que tenemos muchas veces en la iglesia, que hay gente que no sabe cómo hablar delante de Dios. No sabe cómo expresarse delante de Dios. Pero Moisés intercedió en esa ocasión. Aleluya. En otra ocasión, el Señor dijo estas palabras. Le dijo a Moisés estas palabras: ¿hasta cuándo me han de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me han de creer a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los iré con peste y los desalojaré y haré de ti una nación más grande y más fuerte que ellos. O sea, Dios estaba diciéndole a Moisés: voy a hacer otro pueblo de ti. Voy a levantar otra nación de ti y más fuerte todavía. Pero él se cansó de ellos en aquel momento. Pero Moisés le respondió al Señor: luego lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder.
Moisés se paró a la brecha. ¿Qué van a decir? ¿Tú crees que Dios te trajo al reino? ¿Tú crees que Dios te salvó? ¿Tú crees que Dios te redimió para que te vean en el fracaso? ¿Tú crees que Dios te trajo al reino? ¿Tú crees que Dios te trajo a este lugar para que los demás que te conocen se rían de ti, de la desgracia? ¿Alguien está aquí? Pedro, podríamos caer en una desgracia si hay brechas en nuestra vida. Podríamos caer en una desgracia si hay brechas en nuestra vida. Si hay aberturas. Pero Dios nos trajo para restaurarnos. Dios nos trajo para levantarnos. Él te trajo para levantarte. Quitar el oprobio. Quitarte las cargas. Limpiarte de pecado. Hacer brillar su gloria sobre ti, su rostro sobre ti. Aleluya. Que hoy te vean como el hombre de la sonrisa, la mujer de la sonrisa. Quizás antes nos conocían como el de la frente fruncida. Quizás alguien nos conocía antes, nos conocían como el amargado. El desechado. No, tú sabes de dónde vienes. Tú sabes cómo te conocían antes y cómo te conocen hoy. Aleluya. Porque no solamente Dios nos levantó, nos está restaurando, sino que también Dios nos dio, aleluya, este ministerio poderoso de la intercesión. Porque ¿cómo alguien va a interceder si no entiende la necesidad de alguien? ¿Cómo alguien va a interceder si no entiende, aleluya, y no se identifica con el dolor? Por eso es necesario pasar por diversas pruebas. Por eso es necesario que nosotros, por eso ha sido tan necesario que hayamos vivido lo que vivimos en el pasado. Cada experiencia amarga Dios la vuelve en una bendición para ti y para otros. Cada experiencia que tú experimentaste, que tú viviste, aleluya, te hace fuerte para el día de hoy. ¿Quién puede interceder por alguien que sabe que alguien está sintiendo el dolor de una pérdida? Que alguien está sintiendo el dolor de la necesidad de querer cambiar, pero que no puede cambiar porque hay algo que lo ata, hay algo que lo tiene, hermano, confundido, hay algo que lo tiene atado. No sé cuáles son esas ataduras. Puede ser que viniste de la droga, puede ser que hayas venido de la pornografía, puede ser que hayas venido, hermano, de la prostitución, puede ser que hayas venido del maltrato. Yo no sé de dónde Dios te sacó, pero tú ahora puedes entender, comprender y identificarte con aquel que está pasando lo mismo que tú pasaste, que está viviendo lo mismo que tú viviste, y ahora tú estás intercediendo, aleluya, con esa intensidad, aleluya, porque entiendes ese dolor, porque te identificas con esa crisis, y hoy puedes levantar esa intercesión y puedes levantar ese clamor desde el lugar donde tú sabes lo que está viviendo, lo que está pasando en la mente, lo que está pasando en lo interno, donde nadie está escuchando lo que está sucediendo y nadie está viendo, pero tú entiendes porque Dios te sacó de allí. ¿Alguien está aquí todavía? Y Dios sacó a Moisés de Egipto y vio, ahí nadie le contó. ¿Qué van a decir los egipcios? Que para matarlos al desierto los has traído. Aleluya. Qué forma de interceder de Moisés. Le está hablando con Dios.
está poniendo su perspectiva. Él analizó todo lo que comprendía el hecho de que muriera en el desierto, porque había una promesa de parte de Dios para este pueblo. Y las demás naciones sabían esa promesa, porque las promesas que Dios hace, hermano, todo el mundo se entera. ¿Alguien está aquí todavía? Las naciones sabían lo que Dios había prometido a su pueblo. Entonces Moisés dice, bueno, ¿qué van a decir? Van a decir que mentiste, van a decir que fallaste, van a decir que no pudiste. O sea, estamos hablando con un hombre que sabe cómo interceder delante de Dios. No es a la fuerza. Hay gente que le grita a Dios porque quiere un milagro. Hay gente que le grita a Dios porque quiere una bendición. Hay gente que le grita a Dios porque quiere una respuesta. Esto del clamor o la intercesión no es simplemente gritar, es saber hablar. Aleluya. Señor, bendice a fulano de tal. No, si ese fulano de tal lo que quiere es dinero para la vagancia, no quiere nada para el reino. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Para qué intercedemos? Para que la voluntad de Dios se establezca. Para que lo que Dios ha hablado, para lo que Dios ha dicho se establezca. Moisés estaba intercediendo para que se estableciera lo que un día Dios le habló a Abraham. Alguien está aquí todavía. Él estaba orando, estaba intercediendo, estaba hablando con Dios para que tuviese cumplimiento lo que un día Dios le habló a Abraham, que su pueblo estaría por 400 años en esclavitud, pero luego los introduciría a una tierra que fluía leche y miel. Había una palabra que Dios le había dado a Abraham. Moisés estaba velando para que esa palabra se cumpliera. Moisés estaba intercediendo para que esa palabra tuviese cumplimiento. Por eso que tú tienes que interceder para lo que Dios ha dicho se cumpla. Aleluya. No sé lo que estás experimentando, lo que estás viviendo, lo que estás escuchando, lo que estás viendo. Aleluya. Pero yo creo que tú sabes que hay una palabra de parte de Dios para los tuyos, que hay una palabra de parte de Dios para tus hijos, que hay una palabra de parte de Dios. Aleluya. Y tu deber es interceder, velar para que esa palabra tenga cumplimiento en la vida de los tuyos. Y no, alguien está aquí todavía, no te canses. Aleluya. Entonces Dios quería raer. Mire, Moisés estaba tan comprometido en la intercesión. Moisés tenía un compromiso muy fuerte con la intercesión. De tal manera que él prefería que Dios lo borrara de la historia, pero que este pueblo tuviese cumplimiento con las promesas. Y es verdad que los que salieron de Egipto no lograron la promesa por la rebeldía, por la rebelión. Hebreos dice que por la incredulidad, pudiendo entrar a la promesa, no pudieron, no lo lograron. Pero la intercesión de Moisés logró que aquellos que nacieron en el desierto, menores de 20 años, sí lograran la promesa. ¿Alguien está aquí todavía? Porque no es en vano tu intercesión. Porque no caerá a tierra tu intercesión. ¿Alguien está aquí todavía? Tu intercesión siempre tendrá un valor en el reino. Tu intercesión siempre hará algo. Aleluya. Alguien está aquí todavía. Tu intercesión siempre
provocará algo, aleluya, que dejará tras sí. Nunca una intercesión, aleluya, va a quedar en el olvido, sino que va a provocar que Dios siempre continúe, aleluya, y establezca lo que un día habló para tu vida, para tu casa, para tus hijos, para los tuyos, aleluya. Él siempre va a traer a cumplimiento esa palabra. Por eso no dejes de interceder y de clamar, aleluya, no importa cuántas veces tengas que levantar esa oración, aleluya, pero las veces que sean necesarias, preséntate delante de Dios, preséntate delante del Padre, preséntate con tu clamor, preséntate con tu intercesión, tarde, aleluya. Yo sé que esa oración va a tener respuesta de los cielos y se va a establecer, aleluya, y la respuesta la vas a ver materializada. La oración la vas a ver materializada. Aleluya. Está aquí la iglesia del Señor. Poderoso es Él. Aleluya. Hay gente que quiere ver respuestas, pero no quiere pagar el precio de la intercesión. Hay gente que está esperando por fe cosas de Dios, pero no quiere pagar el precio de la intercesión. Hay cosas que solamente se van a manifestar a través de tu intercesión. Hay cosas que solamente se van a lograr a través de tu intercesión. Por eso es que la voz de la intercesión no se puede apagar. Por eso que esa voz, esa oración, ese clamor en ti no se puede apagar. Si hay algo que necesitamos hoy en día, es gente que interceda. Si hay algo que necesita hoy en día en la iglesia, es gente que interceda. Aleluya. Si hay algo que necesitamos hoy en día, es que el pueblo se levante para interceder. Hay muchas crisis, hay mucha necesidad. Alguien está aquí todavía. Hay muchas brechas, hay muchos vallados que construir, hay muchas cosas por hacer. Antes que se materialicen en el ámbito natural, se tienen que hacer en el ámbito espiritual. Se tiene que hacer en el ámbito del espíritu. Se tiene que establecer primero en el espíritu para que después se establezca en el ámbito natural. La gente quiere las cosas en el ámbito natural, pero no está moviéndose en el ámbito del espíritu. Alguien está aquí todavía. La gente está trabajando fuertemente en lo natural, pero no está trabajando fuertemente en el espíritu. Aleluya. Alguien está aquí todavía. No vamos a recibir respuesta si amanecemos dormidos y nos levantamos a trabajar. No vamos a ver lo sobrenatural. No vamos a ver la intervención divina de Dios si nos levantamos, hermanos, y alguien está aquí todavía. Nos levantamos corriendo para el trabajo. Primero hay que ir a interceder. Primero hay que ir a la oración. Alguien está aquí todavía. Por eso es que hay cosas que acontecen en el día que pasan porque no se intercedieron en la noche. No se interceptó en la noche. Hay movimientos en la oscuridad. Hay movimientos en la noche. Hay movimientos en las madrugadas. Hay movimientos del enemigo. Los espíritus se están moviendo, están planificando el próximo golpe, el próximo ataque que viene. Alguien está aquí todavía. Y por eso que la iglesia no puede estar dormida. La iglesia tiene que estar despierta en la madrugada, en la oración. Antes que salga el sol, tenemos que estar de rodillas, intercediendo por los nuestros, por nuestros hijos, por nuestra casa. Primero el intercedor tiene que saber que él tiene que estar primero bien. Alguien está aquí todavía. Antes que tú levantes intercesión por alguien, tú tienes que primero estar bien. Con los vallados, sin brechas abiertas, para que tú tengas autoridad moral y espiritual de pararte en la brecha por alguien más. Aleluya. Alguien está aquí todavía. Hay gente que sale mal de la intercesión porque se paró a hacer brecha por alguien más, a interceder por alguien más cuando él mismo estaba en necesidad. Con puertas abiertas, con brechas. ¿Alguien está aquí todavía? Por eso que primero hay que estar bien. Hay que estar bien siempre delante de la presencia de Dios para venir a interceder, levantar intercesión.
Hay gente que levanta guerra un día, pero luego se va toda la semana de vacaciones. ¿Alguien está aquí todavía? Hay gente que levanta guerra un día, pero se va toda la semana después de vacaciones. No lo vuelven a ver en la guerra espiritual, no lo vuelven a interceder, no lo vuelven a ver en la oración. Hay que ser constantes y permanentes. Aleluya.